Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este maravilloso espacio que hemos apartado para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la lección de escuela sabática, que por cierto hoy es la lección del jueves 28 de septiembre. Somos receptores y dadores de gracia. Interesante título, pero antes de comenzar vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias mi Señor y mi Dios por otro día más. Señor, eres maravilloso. Constantemente provees para nosotros y nos das la oportunidad de respirar y de ver la luz de un nuevo día. Señor, queremos suplicar que en este momento tu Santo Espíritu esté con nosotros para poder abrir tu palabra, para poder, Señor, estudiar lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que sea Él el que nos ayude a entender y el que nos capacita para vivirlo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 5 de Efesios es un capítulo muy profundo, podríamos decirlo, muy de la actualidad. Es un libro, es un capítulo que diría yo para este tiempo, si en todas las épocas se ha necesitado y ha sido importante el mensaje de este libro, creo que en esta época convulsionada donde la familia, donde el matrimonio, donde las relaciones interpersonales están teniendo cambios, no para bien, pero está teniendo cambios y está transformándose de una manera tan inmensa, tan grande y tan preocupante, porque como lo dije, no está para bien. Creo que este capítulo tiene mayor relevancia. Hoy en día nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones de familia, creo que están pasando por la época más oscura. La época más oscura de la sociedad humana. Y creo que este capítulo de Efesios, capítulo 5, pues adquiere una relevancia pero bastante grande. Y pues este capítulo es un capítulo maravilloso porque es un capítulo que si lo comienzas a leer por el principio del capítulo, desde el versículo 1, puede que el tema no quede muy claro, puede que te pierdas en el tema del capítulo. Porque este capítulo, para poderlo entender bien, hay que comenzarlo desde el versículo 32 del capítulo 4, donde Pablo indica, que fue con lo que concluimos en el estudio de ayer, y es que en ese último versículo de Efesios dice que seamos benignos, compasivos los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo también nos perdonó. Es decir, como creyentes se nos está llamando a que nos comportemos con los demás de una manera donde el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros se refleje hacia los demás. Es decir, que la bendición maravillosa que Dios nos da a nosotros, su maravillosa gracia, su perdón, todo ese beneficio que podemos recibir desde el Padre, debe brotar de nosotros hacia los que nos rodean. Ese es el llamamiento. Y Pablo contrasta esta forma de vivir, contrasta este estilo de vida
donde el lema principal, el eslogan de campaña, por decirlo así, es el amor de Dios. Eso lo contrasta con el enfoque pagano habitual, donde es la ley del más fuerte, donde es la ley de la selva, por decirlo así, donde el más fuerte es el que llega a ser el mejor. Pero el enfoque de vida a través del amor de Dios no es así. Es diferente. Es un enfoque de amor, de unidad, de misericordia, de perdón. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas, en esa nueva familia de Dios, en la visión pagana, en la visión secularizada, frecuentemente se utilizan el placer carnal, el utilizar a las demás personas para nuestros propios beneficios, y no solamente pisotear, manipular y pasar por encima de los demás se ve como algo aceptable, sino que además algo de lo que jactarse uno mismo de lo mucho que puede llegar a ser a través de esta metodología. Pues Pablo advierte que este enfoque no es el enfoque que Cristo nos enseña a nosotros. Al contrario, nosotros debemos alejarnos de esa oscuridad, de andar como hijos de las tinieblas, sino que ahora debemos andar como los hijos de la luz. Debemos imitar el amor que el Padre ha tenido por nosotros. Debemos imitar el sentir que hubo en Cristo, como lo dice a los filipenses. Que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas, que hay que hacerlas en lo oculto. En cambio, debemos vivir bajo la luz de Cristo, bajo la luz del Dios Todopoderoso, en lugar de desperdiciar nuestra vida en los vicios, en la oscuridad de este mundo, de su degradación, de su sociedad cada vez menos incomprensible. Cada vez las cosas van a peor en vez de ir a mejor, van cada vez a peor, cada vez hacen cambios más erráticos, intentando mejorar supuestamente la sociedad, pero cada vez la sociedad va a peor. Cada vez se ve peores cosas en la sociedad. Y en lugar de desperdiciar nuestra vida en lo que nos ofrece este mundo, esta sociedad, sus vicios, su cultura, su vida disoluta, debemos rendir todo nuestro tiempo en dar gracias a Dios por ese gran amor que demostró, no que siente, no que tiene, que es y que demostró en la cruz del Calvario. Además, Pablo amplía esta visión de imitar el amor de Dios no solamente al ámbito de la iglesia, no solamente en el ámbito de entre los hermanos de la iglesia, no solamente en el ámbito evangelístico hacia afuera de la iglesia. Él amplía y hace una extensión de esta temática de imitar el amor de Dios en la relación de los esposos y las esposas. El amor abnegado de Cristo por la iglesia es el modelo para que los esposos puedan rendir de verdad honor y gloria a Dios a través de su trato con sus esposas. Ese ejemplo maravilloso de Cristo, de cómo trató y amó a su iglesia, es el ejemplo para los esposos, el ejemplo máximo para que el esposo pueda brindarle a su esposa
el verdadero trato, el verdadero amor, la verdadera compañía que Cristo le muestra a través de su ejemplo. Pero mientras la lealtad de la iglesia es hacia Cristo, pues la lealtad de las esposas, el amor de las esposas, es hacia su marido. Las esposas cristianas deben ver en el modelo como la iglesia da toda su lealtad a Cristo. De esa misma manera las esposas deben su lealtad primeramente a Cristo, así como el esposo debe amar primeramente a Dios y luego a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La lealtad de las esposas debe estar primeramente hacia Cristo, pero también hacia su esposo. En lugar de un uso de la sexualidad desordenado, viciado, degradado, como nos lo enseña la sociedad actual, debemos valorar el vínculo maravilloso, místico, perfecto entre un esposo y una esposa. Ojo, entre esposo y esposa, no entre esposo y esposo o no entre esposa y esposa. Eso no es un vínculo perfecto, eso es un vínculo aberrado que va en contra de los principios bíblicos. El principio bíblico nos dice que la sociedad se fundamenta y está bien sólida cuando un hombre y una mujer unen sus vidas y encuentran que al juntarse, al unirse, se fusionan en una sola carne, en una perfecta unidad. Valorarse mutuamente en la sexualidad sana de la pareja, de una pareja divinamente constituida en un matrimonio, donde se valoran el uno al otro con amor que proviene del cielo. Ese es un vínculo perfecto. Dice en el versículo 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Mi querido hermano, mi querida hermana, este versículo sirve para que funcione de llamado en este día. Seamos imitadores de Dios. Seamos imitadores de nuestro Padre Celestial como hijos amados. Mi querido hermano, mi querida hermana, que seas un imitador de Dios, que seas un imitador de Cristo, que en tu vida tu deseo principal sea vivir cual Cristo vivió, así como Él vivió aquí en la tierra, así como nos dejó su ejemplo de vida perfecta, de vida dedicada al prójimo y entregada a la comunión con su Padre. Así sea nuestra manera de vivir, imitando el amor que Dios ha tenido por nosotros. Así debemos tenerlo nosotros por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros familiares, pero también por nuestros hermanos de la iglesia y por las personas que nos rodean constantemente en nuestro diario vivir. Mi querido hermano, mis queridos hermanos y hermanas, comparte el video, compartan este video, compártalo con todas las personas a quien ustedes quieren que este video llegue. Aquellas personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Si tienes algún comentario, algo que añadir para enriquecer nuestro estudio de este día, puedes dejarlo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas enterarte cada vez que haya un video nuevo. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.